Mi madre siempre decía que en nuestra familia la lealtad estaba por encima de todo. Desde que era niño escuché esa frase tantas veces que terminé creyendo que significaba protegernos unos a otros sin importar las circunstancias. Con el tiempo descubrí que para ella la lealtad significaba guardar silencio. Nunca hacer preguntas. Nunca contar lo que ocurría dentro de las paredes de nuestra casa. Nunca desafiar su palabra. Crecí pensando que todas las familias vivían igual. Mi padre trabajaba hasta tarde. Mi hermano mayor obedecía cada orden sin discutir. Yo era el único que hacía preguntas. Cada vez que veía algo extraño quería entenderlo. Cada vez que encontraba una contradicción buscaba una explicación. Mi madre respondía con la misma mirada fría de siempre. Decía que había cosas que un hijo jamás debía cuestionar. Todo cambió el verano en que cumplí 19 años. Una tarde regresé antes de lo normal porque cancelaron mis clases. Entré sin hacer ruido y escuché voces en la cocina. Mi madre hablaba con mi tía. No era una conversación cualquiera. Estaban mencionando nombres, fechas y cantidades de dinero. Me acerqué sin intención de espiar, pero entonces escuché mi propio nombre. Mi madre dijo que mientras yo siguiera creyendo la historia que me habían contado todo estaría bajo control. Sentí un escalofrío. Permanecí inmóvil detrás de la pared intentando entender de qué hablaban. Mi tía le preguntó si algún día pensaba decirme la verdad. Mi madre respondió que jamás. Dijo que algunas mentiras eran necesarias para mantener unida a la familia. Durante días no pude dejar de pensar en esas palabras. Empecé a observar todo con otros ojos. Revisé fotografías antiguas. Encontré álbumes incompletos. Había imágenes donde aparecía un niño muy parecido a mí, pero las fechas no coincidían. También descubrí documentos guardados en una caja metálica que nunca antes había visto. Mi madre siempre mantenía ese armario cerrado con llave. Aproveché una noche en la que todos dormían para abrirlo. Dentro encontré cartas amarillentas, certificados y un sobre que llevaba mi nombre escrito con una letra que no reconocía. Lo abrí con las manos temblando. Era una carta dirigida a mí. La había escrito una mujer llamada Elena. Decía que esperaba volver a verme algún día. Firmaba como mi verdadera madre. Sentí que el mundo entero se derrumbaba en un segundo. Volví a leer la carta una y otra vez buscando algún error. No podía aceptar lo que tenía delante. Si aquella mujer era mi verdadera madre, entonces ¿quién era la mujer con la que había vivido toda mi vida? Al día siguiente enfrenté a mi padre. Apenas vio la carta perdió el color del rostro. Intentó quitármela de las manos, pero me negué. Le pregunté directamente si todo era cierto. Permaneció en silencio durante varios minutos. Finalmente bajó la cabeza y comenzó a llorar. Era la primera vez que lo veía llorar. Me confesó que había prometido no contarme nunca la verdad. Dijo que había intentado hacerlo muchas veces, pero siempre terminaba cediendo ante las amenazas de mi madre. Su confesión solo generó más preguntas. Descubrí que la mujer que me había criado era en realidad mi tía biológica. Mi verdadera madre había desaparecido cuando yo era muy pequeño. Nadie quiso decirme exactamente qué había ocurrido. Todos repetían la misma frase. Es mejor dejar el pasado donde está. Pero yo ya no podía conformarme con respuestas vacías. Empecé a buscar registros públicos. Hablé con vecinos antiguos. Visité el barrio donde había nacido. Poco a poco fui armando un rompecabezas que llevaba casi 2 décadas oculto. Cada persona me daba una versión distinta. Algunos aseguraban que mi madre había abandonado a la familia. Otros decían que había sido obligada a marcharse. Había incluso quienes afirmaban que seguía viva viviendo en otra ciudad con otra identidad. Una noche reuní a toda la familia durante la cena. Coloqué la carta sobre la mesa. Nadie dijo una sola palabra. Mi madre fue la primera en reaccionar. Me preguntó dónde la había encontrado. Respondí con la verdad. Había abierto el armario prohibido. Entonces levantó la voz como nunca antes. Me acusó de invadir su privacidad. Dijo que no tenía derecho a revisar sus cosas. Yo contesté que ella no tenía derecho a ocultarme quién era realmente. La discusión se volvió cada vez más intensa. Mi padre permanecía inmóvil mirando el plato. Mi hermano evitaba levantar la vista. Mis tíos fingían que aquello no estaba ocurriendo. En medio del silencio pronuncié la frase que cambiaría mi vida para siempre. Dije que todos eran cómplices de una mentira. Dije que durante años me habían robado mi identidad. Dije que merecía conocer la verdad completa. Mi madre golpeó la mesa con tanta fuerza que los vasos cayeron al suelo. Me señaló con el dedo y gritó que era un desagradecido. Aseguró que me había dado un hogar cuando nadie más quiso hacerlo. Respondí que un hogar construido sobre mentiras no era un hogar. Era una prisión. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Nadie se atrevía a intervenir. Mi madre caminó hasta la puerta principal. La abrió de golpe. Me miró con un desprecio que jamás olvidaré.
Me dijo que si pensaba seguir faltándole el respeto entonces ya no tenía un lugar en esa casa. Esperó unos segundos creyendo que me disculparía. Pero no lo hice. Tomé mi mochila. Guardé la carta dentro. Miré por última vez a mi padre esperando que dijera algo. Permaneció sentado con la cabeza baja. Mi hermano tampoco habló. Crucé la puerta en silencio. Cuando di el último paso escuché el sonido de la cerradura cerrándose detrás de mí. Mi madre acababa de expulsarme de casa por decir la verdad. Desde la calle observé la ventana de mi antigua habitación. Las luces seguían encendidas como si nada hubiera pasado. Caminé sin rumbo durante horas intentando entender cómo una simple pregunta había destruido toda mi familia. Mientras avanzaba recibí un mensaje desde un número desconocido. Solo tenía una frase. Si quieres saber quién eres de verdad, ven mañana al viejo puente a las 6 de la tarde. No se lo digas a nadie. Aquel mensaje fue el comienzo de una historia mucho más oscura de lo que alguna vez imaginé. Al día siguiente llegué al viejo puente mucho antes de la hora indicada. Durante todo el camino imaginé cientos de posibilidades. Pensé que podía ser una trampa organizada por mi madre para hacerme volver avergonzado. También imaginé que podía tratarse de alguien intentando aprovecharse de mi situación. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que debía presentarme. A las 6 en punto apareció una mujer de unos 50 años. Llevaba un abrigo oscuro y una carpeta de cuero bajo el brazo. Se acercó lentamente y antes de decir una sola palabra sacó una fotografía antigua. En la imagen aparecía una mujer joven sosteniendo a un bebé. Ese bebé era yo. No había ninguna duda. Reconocí la manta azul que había visto en algunas fotografías de mi infancia. La mujer respiró profundamente y dijo que llevaba más de 20 años esperando ese momento. Se presentó como Laura. Era la mejor amiga de mi verdadera madre. Durante horas caminamos por un parque cercano mientras me contaba una historia completamente distinta a la que siempre había escuchado. Según ella, mi verdadera madre jamás me abandonó. Al contrario, luchó durante años para recuperarme. Todo comenzó cuando mi padre atravesó una grave crisis económica. Las deudas crecían cada semana. Las discusiones eran constantes. Mi tía, que era la mujer que yo siempre había llamado mamá, empezó a involucrarse cada vez más en nuestra vida. Ella no podía tener hijos y desarrolló una obsesión enfermiza conmigo desde que nací. Al principio todos pensaban que simplemente era una tía muy cariñosa. Con el tiempo esa obsesión se convirtió en manipulación. Convenció a mi padre de que mi verdadera madre no estaba preparada para criarme. Aprovechó cada discusión para ponerlo en su contra. Poco a poco logró separarlos. Laura me explicó que una noche ocurrió un hecho que cambió todo. Mi verdadera madre salió de casa después de una fuerte pelea. Cuando regresó horas más tarde yo ya no estaba. Mi padre había firmado unos documentos creyendo que eran temporales. Mi tía utilizó esos papeles para quedarse conmigo. A partir de ese momento comenzó una batalla legal que terminó de forma inesperada. Varias personas declararon en contra de mi madre biológica. Algunas mintieron por dinero. Otras por miedo. Ella perdió la custodia y poco después desapareció de la ciudad. No podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté dónde estaba ahora. Laura bajó la mirada durante unos segundos antes de responder. Me dijo que había fallecido hacía 6 años después de una larga enfermedad. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Toda mi vida soñando con encontrarla y descubrir la verdad para enterarme de que ya no existía ninguna posibilidad de abrazarla. Laura abrió la carpeta que llevaba consigo. Dentro había decenas de cartas. Todas estaban dirigidas a mí. Mi verdadera madre escribió una cada cumpleaños esperando que algún día alguien pudiera entregármelas. Me senté en una banca incapaz de contener las lágrimas. Abrí la primera carta. Decía que esperaba que estuviera sano. Que aunque nunca pudiera verme jamás dejaría de pensar en mí. La segunda hablaba de mi primer día de escuela imaginando cómo habría sido. Otra describía cómo imaginaba mi adolescencia. Cada año escribía una nueva carta. Nunca dejó de hacerlo. Nunca dejó de buscarme. Nunca dejó de quererme. Leí durante horas hasta que cayó la noche. Sentía que por primera vez conocía a la mujer que realmente me había dado la vida. Laura me entregó una memoria antigua. Dentro había fotografías familiares. Vídeos donde aparecía mi madre jugando conmigo cuando apenas era un bebé. Grabaciones de mi primer cumpleaños. Mi primera palabra. Mis primeros pasos. Todo aquello que siempre creí perdido aparecía frente a mis ojos. Descubrí que había sido feliz junto a ella. Descubrí que jamás me había abandonado. Durante las semanas siguientes decidí investigar por mi cuenta. Solicité copias del antiguo expediente judicial. Revisé documentos que llevaban décadas archivados. Encontré declaraciones contradictorias, firmas falsificadas, fechas alteradas. Incluso un informe médico que demostraba que mi verdadera madre nunca presentó los problemas que habían utilizado para quitarle la custodia. Todo había sido cuidadosamente manipulado.
Con cada documento la imagen que tenía de mi familia se destruía un poco más. Comprendí que no se trataba de una simple mentira. Habían construido toda una vida basada en el engaño. Me habían cambiado el apellido durante un tiempo. Habían ocultado fotografías. Destruido cartas. Alejado a cualquier persona que intentara acercarse a mí con la verdad. Decidí regresar a la casa donde crecí por última vez. Toqué la puerta. Mi padre abrió lentamente. Parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que lo vi. Sin decir una palabra me dejó entrar. Mi madre estaba sentada en la sala. Cuando me vio sonrió con arrogancia creyendo que había regresado para pedir perdón. En lugar de eso coloqué sobre la mesa todas las copias del expediente. Después dejé las cartas de mi verdadera madre una por una. Finalmente puse la fotografía donde aparecía ella sosteniéndome cuando era un bebé. El silencio fue absoluto. Mi padre comenzó a llorar antes de que pudiera decir una sola palabra. Mi madre intentó inventar otra explicación. Dijo que todo era por mi bien. Que si había mentido era porque quería protegerme. Le respondí que nadie protege a un hijo robándole su identidad. Nadie protege a un niño destruyendo el recuerdo de su verdadera madre. Nadie protege a una familia construyendo una mentira durante 20 años. Mi padre confesó entonces todo lo que nunca había tenido el valor de decir. Admitió que había permitido las mentiras por miedo. Confesó que mi tía lo había amenazado con denunciarlo falsamente si intentaba recuperar la custodia para mi verdadera madre. También reconoció que vivía consumido por la culpa desde hacía años. Dijo que cada cumpleaños mío recordaba el daño que había causado. Mi madre permanecía inmóvil. Por primera vez no encontraba palabras para defenderse. Comprendió que ya nadie podía sostener la mentira. Mi hermano levantó la voz después de permanecer callado toda la vida. Dijo que siempre había sospechado algo extraño. Recordó conversaciones que escuchó siendo niño. También confesó que muchas veces quiso contarme la verdad, pero tenía miedo de perder a toda la familia. Aquella tarde terminó con un silencio que parecía interminable. Me levanté. Recogí las cartas. Miré cada rincón de aquella casa donde había pasado mi infancia creyendo que era feliz. Comprendí que los recuerdos no desaparecen aunque descubras que fueron construidos sobre mentiras. Simplemente cambian de significado. Antes de salir mi padre me pidió perdón. No una vez. Lo hizo una y otra vez entre lágrimas. Yo también lloré. No porque pudiera perdonarlo de inmediato, sino porque entendí que él también había vivido prisionero de las decisiones que tomó por cobardía. Le respondí que el perdón no era una palabra. Era un camino que tardaría mucho tiempo en recorrer. Nunca volví a vivir en aquella casa. Conseguí un pequeño apartamento. Empecé una nueva vida. Enmarqué la única fotografía que tenía con mi verdadera madre y la coloqué frente a mi escritorio. Leí sus cartas durante meses. Cada vez descubría un detalle nuevo. Una frase que antes había pasado por alto. Una esperanza que ella nunca perdió. Con el tiempo conocí a personas que la habían querido. Todos coincidían en lo mismo. Nunca dejó de buscarme. Nunca dejó de hablar de mí. Nunca dejó de creer que algún día descubriría la verdad. Años después visité su tumba por primera vez. Llevé todas las cartas conmigo. Me senté frente a la lápida durante horas. Le conté cómo había sido mi vida. Le hablé de mis errores. De mis miedos. De todo lo que habría querido compartir con ella. Cuando terminé dejé una flor sobre la piedra y pronuncié unas palabras que llevaba demasiado tiempo guardando. Le dije que por fin sabía quién era. Que nadie volvería a borrar su recuerdo. Que aunque llegué demasiado tarde para abrazarla viviría el resto de mi vida honrando su memoria. Mientras me alejaba del cementerio entendí que mi madre me había expulsado de casa por decir la verdad. Pero sin darse cuenta también me había obligado a encontrar la única verdad que realmente importaba. Descubrir que la familia no siempre es la que te cría. A veces es la que nunca dejó de amarte incluso cuando el mundo entero hizo todo lo posible por separarlos. Esa fue la herencia más valiosa que recibí. No una casa. No dinero. No propiedades. Sino la certeza de que el amor verdadero puede sobrevivir incluso a las mentiras más grandes y al paso de los años. Nunca recuperé el tiempo perdido. Eso era imposible. Pero recuperé mi historia. Recuperé mi nombre. Recuperé mi identidad. Y por primera vez desde que tengo memoria sentí que realmente era libre.